Y lo otro importante es diferenciar síntomas que van a reflejar ansiedad. No solamente va a haber ansiedad psíquica o preocupación sobre un tema en especial, sino también va a haber síntomas somáticos y también vegetativos en cuanto a lo que es la ansiedad. Entonces van a haber pacientes que van a venir de otras especialidades médicas en las cuales han llegado y no han solucionado el problema. Y al final, cuando el médico especialista le dice que no ha encontrado nada en su evaluación o sus pruebas auxiliares, se la ha derivado a psiquiatría y ahí vamos a tratar de mejorar su condición y evidentemente mejora. Lo más frecuente, por ejemplo, es en relación a lo que son los pacientes con trastorno de pánico, que son evaluados por cardiología, no le encuentran mayor cosa y al final llegan a psiquiatría y son mejorados por los medicamentos antidepresivos. Otro sería lo que han llamado siempre colon irritable, ¿no? Pacientes con problemas gastrointestinales que también llegan a lo que es psiquiatría y con los medicamentos mejoran mucho los síntomas somáticos que puedan tener. También hay problemas a veces a nivel de la esfera genital o problemas de dolor o problemas a veces de cefalea tensional, todo relacionado con lo que es ansiedad. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos los síntomas somáticos y vegetativos principales. Por ejemplo, aquí se resalta lo que es muchas veces las contracciones musculares, que son síntomas frecuentes, los mareos, lo que son los temblores, muchas veces dolor torácico, que es frecuente en trastorno de pánico, ¿no? Y la parte vegetativa, evidentemente, la incapacidad para respirar, la dificultad para respirar, la dificultad para tragar alimentos, lo que es la sudoración excesiva, que también es un síntoma de ansiedad, y también algunas veces disfunciones sexuales, ¿no? Siguiente. Y la parte psíquico-conductual que también se va a ver reflejada o reseñada por el paciente, ¿no? El hecho de que el paciente con problemas de ansiedad tiene una memoria alterada, disminuida, la capacidad de concentración también es alterada, muchas veces hay insomnio, mayormente de conciliación, ¿no? Primeras horas de la noche, lo que es la inquietud, el temor y finalmente la preocupación excesiva sobre un tema, que es característico en el gato, ¿no? Así generalizada. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro que se ha rescatado del DSM-5. Entonces, el DSM-5 es un libro en el cual se van a categorizar las enfermedades de acuerdo a lo que hace la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Entonces, el DSM-5 sirve para todo lo que es Norteamérica y lo que es el CIE vale para todo el resto del mundo. Sin embargo, el DSM tiene un gran peso internacional, así que es bueno saberlo. Según el DSM, en este caso el 5, que es de 2013, nos hablan de problemas de ansiedad y han catalogado lo siguiente como problema de ansiedad, ¿no? La ansiedad de separación es un trastorno que se da más que todo en niños chicos. El mutismo selectivo, que también se da en la infancia. Las fobias específicas, que hay muchas. Trastorno de ansiedad social o fobia social también es un trastorno que se da bastante también en algunas poblaciones. El trastorno de pánico, la agorafobia, separado, y lo que es la trastorno de ansiedad generalizada. Es un trastorno que también es muy frecuente y que tiene coronavirus frecuentes con problemas de humor como depresión. Ahora, hay unos trastornos que se catalogaban antes dentro de la trastorno de ansiedad, por ejemplo, lo que es estrés postraumático, ¿no? Y también el TOC. Pero ambos en el DSM-5 tienen capítulos aparte y no los sitúan dentro del trastorno de ansiedad, según el DSM-5. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, esos problemas de ansiedad son muy frecuentes, ¿no? Quizás son los más frecuentes de todos los problemas psiquiátricos que se puedan conocer, ¿no? Uno piensa que a veces la psicosis, la esquizofrenia, la demencia, no. Lo que más frecuente en psiquiatría son los trastornos de ansiedad, ¿no? Junto con los que son trastornos del humor como la depresión. Y entre ellos hay algunos que son mucho más frecuentes, por ejemplo, las fobias. Las fobias son bastante comunes en la población, pero no son muy diagnosticadas porque las personas a veces tienen miedo o tienen vergüenza de expresar sus temores, que son irracionales. Es una patología también frecuente y que también el pánico ya es otro trastorno que es también muy frecuente, ¿no? Que se ha visto mucho en la pandemia, lo que es el trastorno de pánico, y hasta ahora sigue habiendo casos de trastorno de pánico que tienen es un inicio no tan precoz, a veces en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. También la fobia social es un problema serio en la parte pues, de las enfermedades y esa generalizada que tiene también un impacto fuerte junto con la depresión. También hay que considerar que hay factores también del sexo, ¿no? Hay mujeres, o sea, las mujeres tienen más riesgo de tener problemas de índole ansioso y tanto depresivo que los varones. Y evidentemente el inicio de la ansiedad por lo general es en la adolescencia, ¿no? En todo caso, son aspectos epidemiológicos que hay que considerar, ¿no? El factor ser hombre y también el factor de inicio en la adolescencia y muchas veces patologías que tienden a durar muchos años, que tienden a cronificarse. Siguiente.
Bueno, igual hemos hablado acerca de que la ansiedad también puede ser algo primario o secundario. Entonces, algunos síntomas de ansiedad pueden darse dentro del contexto de trastorno de ansiedad y también puede haber ansiedad secundaria de frente a psicosis u otro tipo de condiciones, por ejemplo, abuso de sustancias, entre otros, ¿no? Entonces hay que ver bien, diferenciar bien lo que es primario y secundario. También, como dijimos en un momento, ¿no? El inicio, por lo general, a veces es precoz, se inicia en niñez o en la adolescencia. Eso es lo que podemos ver en trastorno de ansiedad, que tienen a la cronicidad. Y evidentemente de ellos las fobias a veces son muy estables, ¿no? No se alteran con el tiempo y el paciente puede crecer, puede ser mayor, pero sigue teniendo el mismo temor en cierta determinada situación o objeto o animal. Bueno, en trastorno de ansiedad siempre pueden haber exacerbaciones, o sea, puede haber una patología que mejore con el tiempo, estar asintomático durante meses o años y luego ante un estresor fuerte volver a tener síntomas de ansiedad. Siguiente. Aquí hay unas situaciones que son a veces controversiales, ¿no? O sea, ¿quién sufre más de ansiedad, ¿no? El estrato generalmente alto, o el bajo, o el medio. Entonces, hay algunos artículos o autores que dicen que más en estrato social bajo, otros dicen más en el alto. Entonces, hay cierta variación de información en cuanto a ello. Igual también hay alteraciones en la parte, pues, racial, ¿no? Algunos hablan de que hay más en la que es algún tipo de población específico. Y también tenemos lo que es entender si es que estas patologías relacionadas con la ansiedad y el estrés se dan más en estos tiempos o se dan igual que antes, ¿no? Algunos dicen que la población está más afectada porque las patologías son más frecuentes, debido a que es una sociedad bastante competitiva, ¿no? Y que puede generar el problema. Esa sería también una cosa que analizar. Siguiente. Siguiente. Igual es con la génesis de ese tipo de patologías. Por lo general hay un factor genético. Es decir, si hay un mamá o un papá ansioso, evidentemente el hijo va a tener mayor probabilidad de que también sea ansioso. Entonces es bueno preguntar siempre en historia clínica, ¿no? Si es que hay algún problema de ansiedad en la familia. Y eso nos va a dar muchas luces de lo que puede suceder. O hasta el mismo hecho de que de repente el medicamento tal le hizo bien a la mamá que es ansiosa, sería bastante lógico pensar que el medicamento A también le haría bien al niño ansioso, ¿no? Dado que la respuesta de la madre ha sido óptima. Después de ello, los factores genéticos, evidentemente, hay también factores a nivel orgánico. Y esto se da en relación a lo que son los ejes hormonales, ¿no? Ejes hormonales y lo que es la parte también de que puede estar detrás de un neurotransmisor. Y estos ejes hormonales alterados, más que todo relacionados con lo que es muchas veces con el cortisol, pueden hacer que esta situación pues, se vea más comprometida. También hay una hiperactivación simpática, ¿no? Entonces, eso también quiere decir que van a haber síntomas más autonómicos dentro de un paciente con ansiedad. Siguiente. Y aquí vemos la parte más quizás íntima del problema, ¿no? La parte de lo que son los transmisores, lo que es la noradrenalina, lo que es el GABA, lo que es otro tipo de neurotransmisores que pueden relacionarse con lo que es algunos estados de ansiedad. Siguiente. Listo, entonces vamos a ver la siguiente. Entonces, como hemos hablado, la ansiedad es un término bastante ubicuo y que puede pertenecer de forma primaria a un trastorno en sí o secundariamente a otro tipo de problema. Este problema puede ser tanto médico o físico como psiquiátrico. Entonces, habría que ver qué patologías en las cuales hay síntomas ansiosos también pueden generar que se tenga ese tipo de situación. Por ejemplo, hay depresiones con ansiedad, hay psicosis en fase activa que puede estar paciente muy ansioso, puede haber uso de alcohol y drogas, o sea, una dependencia a algo y que pueden generar la ansiedad por la abstinencia. Puede ser también trastorno de personalidad como algo como ruido para poder manejar lo que es el tema de fondo. También lo que tenemos también el hipotiroidismo, que también relacionado con lo que es alteraciones de lo que es el humor, también el hipertiroidismo, el feocromocitoma, en el cual también existen unas crisis de ansiedad o de angustia por el motivo médico, la hipoglicemia, también se ve bastante en los pacientes diabéticos, descompensados, alteraciones de lo que es la ansiedad y también la depresión, síndrome premenstrual en algunas mujeres, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas y dolorosas. Siguiente. Aquí vemos un poco el sustrato pues, neurobiológico, ¿no? Y la parte central es la amígdala, ¿no? Una estructura importante en el cerebro y está vinculada con muchos procesos, tanto en lo que es la ansiedad como también algunas veces la parte del TOC.
Sin embargo, vamos a ver que hay más funciones acerca del respecto. Siguiente. Siguiente. Ajá, estamos ahí. Entonces vamos a hablar de algunos trastornos de ansiedad más comunes. Vamos a empezar por el trastorno de pánico, que es algo bastante frecuente. También llamado trastorno de angustia, ¿no? Es un trastorno de ansiedad caracterizado por aparición de ataques de pánico. Y el paciente lo relata tal como son, ¿no? Son a veces espontáneos, a veces relacionados con algún tipo de causa, y crean síntomas somáticos y síntomas fuertes. Lo más característico es un paciente que llega a emergencia con dolor torácico intenso, sensación de muerte, de volverse loco, muchas veces con cierta inestabilidad para la deambulación y todo ello. Entonces, paciente en el cual pasa la media hora del dolor en el pecho y se normaliza completamente. Le hacen pruebas de KG, de ecocardio, no hay nada. Entonces, si estas crisis se dan regularmente, de forma recurrente, sería de buen diagnóstico de un trastorno de pánico. Una que se ha descartado la causa médica. Después de ello, evidentemente, vemos que también afecta a una población en especial de 1% a lo largo de la vida. Los fuertes ataques de pánico ya los he hablado, más frecuente en lo que son mujeres el trastorno de pánico, ¿no? Y se inicia generalmente en los 20, ¿no? O sea, el paciente que tiene, pues, tasa de adolescencia tardía, pues, genera un diagnóstico de trastorno de pánico, pero hay que tener los diagnósticos del DSM o del CIE para ver si realmente es un trastorno de pánico o simplemente son ataques de pánico que pueden pasar esporádicamente. Siguiente. Bueno, clínica ya hemos visto cómo es un inicio muy agudo, dolor torácico por lo general, falta de aire y otro tipo de molestias, los cuales remiten, por lo general después de la media hora. Y estos ataques de pánico evidentemente van a tener también muchas veces recortes o de especialidades como cardiología. Un momento, por favor. Listo, sigamos. A ver. Entonces, ese es lo que es el trastorno de pánico, ¿no? Evidentemente, esas crisis van a durar poco tiempo, no van a durar más de media hora, es corto, porque a las 10, 15 minutos sí se van a ir rápidamente, ¿no? A veces la gravedad varía de paciente en paciente y muchas veces se presentan sin ningún tipo de estresor previo, presentan de la nada, ¿no? Cuando ya son muy frecuentes y ya son demasiado intensos, evidentemente pues acuden al cardiólogo y muchas veces el cardiólogo le da los exámenes correspondientes y no encuentran nada y al final van por psiquiatría, ¿no? Siguiente. Bueno, también hay síntomas somáticos muy diferentes del dolor del pecho, ¿no? Que es lo más característico, pues también pueden haber otro tipo de síntomas, ¿no? De repente lo que son náuseas, vómitos, síntomas digestivos, ¿no? Sensación de nudo en el pecho, de una bola en la garganta, ¿no? Sensación de mareo, de inestabilidad, ¿no? El miedo a desmayarse o lo que es también, a veces pueden haber también alteraciones de la sensibilidad. Y evidentemente también puede haber sudoración, escalofríos y sofocos. Y psíquicamente, bueno, el principal temor es a morir o volverse loco. Entonces, eso es lo que a veces el paciente va a relatar en lo que es su enfermedad. Y más raramente de personalización y realización, que también pueden ser algo que se halla en estos pacientes, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, en este caso también vemos que hay una condición que se añade al trastorno de pánico infrecuente de la asociación, por ejemplo, la agorafobia, ¿no? Entonces, esta agorafobia, por lo general, se presenta que hay un temor de que se produzcan los ataques de pánico y hacen que estos pacientes se queden recluidos en lo que es la casa, ¿no?
y esto altera mucho toda la socialización. Entonces, es frecuente la combinación de lo que es el trastorno de pánico con agorafobia, ¿no? Por eso en lo que es el CIE ponen la combinación, ¿no? Con agorafobia y sin agorafobia. Siguiente. Entonces, esta agorafobia es el miedo especial a que le ocurra esto en sitios públicos y donde no se le puede brindar una atención adecuada, ¿no? Entonces, por ello, el paciente modifica sus hábitos de vida y trata de no salir de su casa, ¿no? Se queda siempre con compañía de familiares o amigos y tiene el temor, ¿no? De ir a lugares donde haya mucha gente, ser muy abiertos, donde no puede haber salidas, evita entonces los supermercados, centros comerciales y otro tipo de situaciones, ¿no? Y evidentemente esta patología va a conllevar alteraciones en la funcionalidad del paciente, ¿no? La evolución va a ser muy variable, algunos pacientes evolucionan a la cronicidad y otros pueden tener una mejoría a un mediano plazo. Pero igualmente hay que tener en cuenta que pueden haber comorbilidades, por ejemplo, con problemas de personalidad, con lo que es ansiedad, con lo que es la depresión y evidentemente con el consumo de drogas. Siguiente. Las fobias son un temor bastante frecuente en lo que es población infantil, también adolescente. Son patologías muy prevalentes, pero infradiagnosticadas porque a veces las pacientes no quieren ir por temor a reconocer que tienen un miedo absurdo hacia algo, ¿no? Entonces son trastornos de ansiedad que se han visto bastante y que evidentemente van a dirigir poca demanda clínica, por el motivo que antes reseñé. Los pacientes van a sentir miedo, vergüenza, malestar, humillación ante objetos fóbicos, que pueden ser muy diferentes, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Y el paciente, si no evita los estímulos fóbicos, puede llegar a una crisis de pánico al acercársele al evento estresante, ¿no? Siguiente. Tipos de fobia son tres por lo general: la específica, la social y la agorafobia. La agorafobia hemos hablado, que más que todo va con la que es el trastorno de pánico, y quedarían las dos primeras para explicar. Siguiente. Ya. Eh, específica. Siguiente. Ya, entonces tenemos que en este caso la fobia social es relacionada con lo que es el miedo o a exponerse en lo que es una interacción social. Lo más frecuente es lo que es las exposiciones, ¿no? El paciente tiene miedo a exponer, tiene miedo a que disertar en público porque tiene el temor de que la gente pues le pueda reprochar, ¿no? Algún tipo de situación, algún tipo de error. La fobia social es algo también bastante incapacitante, es frecuente y tenemos que manejarlo, ¿no? También se llama ansiedad social. Y evidentemente el paciente puede anticipar muchas situaciones y puede evitarla en lo posible. Y si no la evita, puede entrar en un ataque de pánico. En la específica, evidentemente puede haber fobia a cualquier cosa que pueda haber, ¿no? Desde un animal, por ejemplo, fobia a un perro, el gato o lo que sea, hasta una situación especial, por ejemplo, viajar en avión, o de repente subir a un ascensor, o de repente fobia a las alturas, o de repente miedo a los insectos, ¿no? A las arañas, a las cucarachas. Entonces, las fobias son múltiples y por lo general tienen una condición crónica, una evolución crónica. Igual hay que tratar pues siempre de a veces tranquilizar al paciente, entrar en un tipo de terapia para poder mejorarlo, o en todo caso tener un tratamiento medicamentoso para reducir lo que es la ansiedad fóbica. Siguiente. Ese trastorno así generalizada es muy frecuente, ¿no? Se ve bastante, ¿no? He visto muchos colegas con ansiedad generalizada y es característico lo que es un tema en especial, ¿no? Lo que es el temor a que pueden suceder cosas malas, ¿no? El paciente es bastante pesimista, tiene mucha rumiación, sobrepiensa lo que puede pasar, ¿no? Es bastante, a veces, temeroso de lo que puede suceder. El paciente siempre está inquieto, está aprensivo, está pensando siempre que va a pasar las cosas mal, va a pasar algo con una complicación. Y evidentemente eso le va a afectar la parte pues, física también, ¿no? A veces, muchas veces el contexto también somático de este tipo de pacientes, ¿no? Se inicia por lo general en la juventud y va progresando de forma crónica hasta la adultez. Siguiente. Una prevalencia de 3 a 4%, evidentemente es más en mujeres que en hombres. Evidentemente hay comorbilidades amplias para lo que es ansiedad generalizada y también hay patrones que pueden llegar a ser atípicos, ¿no?
Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta este tipo de trastorno, que es muy frecuente, porque da como comorbilidades múltiples y que con medicación puede ser bastante recuperable, ¿no? Aparte de lo que es la terapia. Siguiente. Bueno, igual van a haber síntomas psíquicos y lo característico de todo esto es la ansiedad anticipatoria. Entonces es lo que van a ver casi siempre, ¿no? Que se va a anticipar negativamente a cualquier cosa que puede pasar y eso va a generar en lo que es un retraimiento social. Y la parte somática, evidentemente, van a haber síntomas físicos que van a expresar lo que es la ansiedad, la atención de este paciente, ¿no? Por ejemplo, puede haber alteraciones a nivel digestivo, a nivel cardiorrespiratorio, entre otros, ¿no? Eso es lo que en general se puede utilizar, se puede ver en un paciente con problemas de ansiedad generalizada, ¿no? Muchas quejas somáticas también son característicos. Siguiente. Vamos a otro punto importante que es el estrés agudo y el estrés postraumático. En la vida a veces pasan cosas que son muy traumáticas, que son muy desbordantes. Por ejemplo, digamos lo que son la guerra, de repente los asesinatos, de repente un intento de secuestro, robo a mano armada. Son situaciones en las cuales puede aparecer, ¿no? este trauma. Ese trauma en general puede resolverse en el tiempo o puede quedarse con el paciente durante toda la vida. Cuando hablamos de síntomas de este estrés agudo, hablamos de síntomas que no van a superar los 30 días. Cuando son más de 30 días ya entra como un estrés postraumático, pero los síntomas de estrés agudo y estrés postraumático son bastante similares, ¿no? Entonces, lo que puede suceder para que haya este tipo de patología es que hay una catástrofe o algo que sea completamente fuera de lo habitual y que genere en el paciente muchas dificultades, ¿no? Aparte de ello, vamos a ver que hay factores que van a predisponer el estrés agudo y postraumático. Un momento, por favor. Listo, entonces estos trastornos se dan después de haber sucedido un evento traumático importante, ¿no? De repente un abuso sexual, de repente un intento de robo con mano armada, de repente presenciar un accidente con víctimas fatales, y antes se describió lo que eran las guerras, ¿no? Entonces es un trastorno relacionado a una situación muy estresante, que es una situación muy traumática, que va a generar que se presenten síntomas posteriores, ¿no? Evidentemente, no todas las personas reaccionan igual, ¿no? Algunas personas que pueden ser abusadas sexualmente y no desarrollar el trastorno estrés traumático a la larga, o uno sí. Eso va a depender de la resiliencia de cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, como dije hace un momento, tiene que haber una exposición a una experiencia catastrófica, traumática, muy fuera de lo normal, ¿no? Y los síntomas pueden durar a veces unas horas, a veces unos días, y a veces pueden pasar los 30 días, y en ese caso se transforma en estrés postraumático, ¿no? Los síntomas van a ser básicamente de tipo conductual, somático y disociativo, que es lo que se ve habitualmente. Siguiente, por favor. Entonces, estos síntomas pueden ser bastante irregulares a veces o fluctuantes. Lo que más se ve es mucha ansiedad, una hiperactividad autonómica, que quiere decir mucha sudoración, mucha activación, mucha irritabilidad, embotamiento afectivo. Muchas veces van a haber recuerdos de lo que pasó, tipo flashbacks o a veces hasta pesadillas de lo que pasó. Y evidentemente van a evitar cualquier estímulo que pueda recordar el trauma. Es lo que se ve en estrés agudo y estrés postraumático. Eh, por lo general, a veces también hay un duelo bastante importante o patológico, tras lo cual el paciente podría volver a funcionamiento normal o no, depende de la parte genética. Siguiente, por favor. Ajá. Entonces hay síntomas que son clásicos en estrés postraumático, por ejemplo, vamos a ver que son tres. Es el recuerdo excesivo del evento traumático mediante la reviviscencia del mismo o las pesadillas en relación al hecho. Lo otro es la evitación de estímulos que recuerden el evento traumático. Si de repente hubo un accidente frente a una pared amarilla, evidentemente cada que pasa una pared amarilla, el paciente puede revivir y va a evitar entonces las paredes amarillas. Y otra es la hiperactividad vegetativa, ¿no? Lo que es la presión alta, la sudoración y otros más. Sí. Bueno, acá analizan cada punto, ¿no? El hecho de recordar o reexperimentar, el hecho es parte del estrés postraumático, es algo que se ve bastante, ¿no? Y es algún criterio diagnóstico, ¿no?
Y había que diferenciar a veces de lo que son las psicosis, porque el paciente en ese estado a veces está como en un estado de trance, ¿no? Recordando el hecho tan vivamente, reviviéndolo y hace que el paciente pueda estar fuera de la realidad. Evidentemente, cuando es tipo estrés postraumático, la curación va a ser bastante lenta y va a tomar muchos años, a veces, y a veces el paciente no se recupera. Es algo bastante fuerte para ser de un trauma de ese tipo. Siguiente. Bueno, igual hay algunos ejemplos de lo que es esto, ¿no? La hiperactividad vegetativa, lo que es otros síntomas, ¿no? La agresividad, mala concentración, el consumo de drogas es frecuente en el paciente con estrés postraumático porque a menos algo le tranquiliza o le da una dirección diferente a sus problemas, pero evidentemente se da como una patología más que tratar, ¿no? Siguiente. El diagnóstico evidentemente va a ser clínico, ¿no? Mediante los diagnósticos del DCM o del DCD-10, tenemos que revisar los diagnósticos y tenemos que hacer un check sobre lo que tiene el paciente, tanto en la cuestión descriptiva como también en la cuestión temporal, ¿no? Tiene que cumplir el tiempo que dice lo que tiene el diagnóstico de cada trastorno, ¿no? Igual también es siempre bueno, cuando es un paciente nuevo, buscar alguna patología médica que pueda justificar el tratamiento para la ansiedad, de repente más que todo lo que es la parte tiroidea. Sería importante pues conocer por el médico más o menos para poder dar los tratamientos sin ningún tipo de problemas. Eh, Siguiente. Acá tenemos el DSM-5, ¿no? Que fue dado en el 2013 y tenemos lo que son trastornos de ansiedad con contemplado, ¿no? Que estaba en el primer cuadro que hemos visto. Y vemos acá también al costadito de cómo se dividen los trastornos, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, está en un lado, depresión está en otro lado, el TOC está en otro lado, y lo que relaciona con traumas y respiratorios de estrés está en otro lado. O sea, son capítulos diferentes según el DSM-5, ¿no? Entonces no se considera, según el DSM-5, como trastorno de ansiedad, estrés postraumático ni un trastorno de estrés agudo, a diferencia del CIE, que sí lo puede considerar así. Siguiente. Ya tenemos el CIE 10 y el CIE 11. ¿No? Actualmente estamos con el CIE 10 todavía, pues tendremos que estar en vías de retiro, porque el CIE 11 ya está pues ya difundido en lo que son las redes. Aquí vemos cómo dividen lo que son las patologías relacionadas con la ansiedad. Y el CIE 11 es más parecido a lo que es el DSM-5, pues la idea es pues unificar ambos diagnósticos para poder tener mejores estudios. Siguiente. Un tratamiento para este tipo de condiciones, por lo general, va a ser de largo plazo, va a ser un tratamiento que va a durar muchos meses y fundamentalmente está basado en ansiolíticos y antidepresivos. También se va a requerir muchas veces lo que es un tratamiento psicoterapéutico dado por un profesional que tenga conocimiento del esquema, ¿no? Sí. Acá tenemos algunas formulaciones de fármacos para lo que es la ansiedad. A la cabeza de los medicamentos para la ansiedad están los antidepresivos, los ISRS, tenemos algunos duales, algunos tricíclicos, algunos IMAOs, algunos mixtos, algunas drogas GABAéricas que también se dan para la ansiedad, como pregabalina y gabapentina. Y también tenemos acá las dosis y las aprobaciones, que siempre es bueno conocer y tener bien en la cabeza. Siguiente. Y aquí tenemos algunos medicamentos que usamos bastante para la ansiedad, más que todo a corto plazo, como las benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, el Prazolam, el diazepam, lo que es el clonazepam, que son los que tenemos acá en Perú. Lo que son antipsicóticos también se utilizan por el caso de ansiedad que es muy severa o que no remite con medicamentos convencionales. Y también tenemos los beta bloqueadores que también suelen darse cuando es un caso de ansiedad social bastante fuerte. Podría haber algún tipo de beneficio. Otros usan antihistamínicos tipo hidroxicina, usan clorfenamina para poder hacer al paciente que tiene mucha ansiedad, por ejemplo, cuando son niños, y otros como buspirona que no hay en el Perú. Siguiente. Aquí hay algunos consejos en relación al tratamiento de trastorno de ansiedad en parte de la farmacoterapia, ¿no? La primera elección siempre va a ser los ISRS. Hay que iniciar lento y avanzar lento con las dosis. Muchas veces se dice que se incrementan dosis, por ejemplo, cada 5 o 7 días. Se puede arrancar con 25 miligramos de sertralina o con 10 miligramos de fluoxetina y subir cada 7 días a una dosis más adecuada de acuerdo a la edad, ¿no? Otros hablan acerca de que dosis altas no deben ser utilizadas, ¿no? Como rutina, sino debe ser una excepción a ello. Otros recomiendan usar benzodiazepinas junto con el antidepresivo, que es algo que siempre hacemos, pero por periodos cortos. A veces dicen que no debe superar los 2 meses, o eso uno dice no más del mes. Y hay una buena evidencia de tratamiento de mantenimiento para servir en un paciente con lo que es ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, habría que tener un periodo de mantenimiento más o menos prolongado para poder evitar que hayan recaídas de una forma más prematura. Siguiente.
Muy bien. En medio le he hecho un resumen acerca de todo lo que es ansiedad y sus trastornos. El tratamiento, por lo general, como dije hace un momento, es largo. Se usan antidepresivos y ansiolíticos. Por lo general, el ansiolítico se usa por un mes o máximo 2 meses y ahí se retira paulatinamente. Y se quedaría el paciente solamente con el antidepresivo, que de preferencia iniciamos con un ISRS, ¿no? Entonces tenemos patologías como trastorno de pánico, ansiedad generalizada, lo que son las fobias, estrés postraumático y estrés agudo, que son condiciones que uno tiene que manejar y tratar para que no haya un mayor sufrimiento psíquico, no haya un mayor problema. ¿Alguna pregunta acerca de la clase? Bueno, si no hay preguntas, chicos, está la diapositiva ahí, la pueden leer. Si hay alguna pregunta, me la pueden mandar por el correo si desean. Y no se olviden que en la noche voy a colgar la tarea en el Teams sobre el caso clínico el día de hoy y con lo que son las recomendaciones para realizarlo y para que vayan desarrollándolo. Muy bien, lo dejamos acá, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. No se olviden de ir haciendo su casito para ir teniendo cosas con tiempo, ¿ya? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor.